en Deuteronomio capítulo 22. Vamos a leer el verso 10 primero y luego algunos versos más adelante, del 14 al 18. Gloria a Dios. Deuteronomios capítulo 22, verso 10. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, entonces dice así la palabra del Señor: no ararás con buey y con asno juntamente. Lo voy a volver a repetir, es un verso corto. No ararás con buey y con asno juntamente. Vamos a hacer una oración pidiendo que el Espíritu Santo nos esté guiando en este momento donde nos disponemos a estudiar la palabra del Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú, Señor, nos bendices, Señor, con tu maravillosa, divina y gloriosa presencia, Señor, conforme a tu promesa en tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí con ánimo, con deseo de aprender, Señor, deseo de crecer espiritualmente, deseo de prosperar en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y por supuesto ese deseo de servirte, Señor. Te doy gracias por los hermanos presentes, por aquellos que están acercándose y por todos aquellos que están viendo el video. Bendícelos de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, asístenos, Espíritu Santo, con tu gracia, con tu poder, con tu presencia. Manifiéstate a través de la palabra, Señor, porque la palabra es espíritu y es vida, Señor. Te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. No ararás con buey y con asno juntamente. Parece un versículo curioso en las Escrituras, pero la realidad es que tiene un profundo significado espiritual. Nos habla de la importancia del trabajo, obviamente. Tanto el buey como el asno eran animales en la antigüedad que se utilizaban para el servicio, especialmente en las tareas agrícolas. El buey era muy importante y el asno también. Eran animales que eran usados en la agricultura especialmente, y también como en el caso del asno, también se lo utilizaba para llevar cargas pesadas. Vamos a leer otro versículo también que tiene relación con esto, o un pasaje que encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 6. Entonces vamos a leer del verso 14 en adelante. Segunda de Corintios, repito, capítulo 6, verso 14. ¿Tenemos? Amén, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice así: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Seguimos con el verso 15, diciendo de esta manera: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Vemos en estos dos pasajes, especialmente en el segundo pasaje que hemos leído, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, la importancia de discernir, de distinguir, ¿verdad?, nuestras relaciones, la comunión que tenemos, no solamente con relaciones a nuestro alrededor, sino también con el entorno en el que vivimos. Nosotros tenemos que tener muy claramente eso resuelto en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso va a determinar, ¿verdad?, el camino de bendición,
de acuerdo a lo que respondemos nosotros a estas preguntas, ¿verdad?, que hace aquí el apóstol Pablo, que nos dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjese que son todas preguntas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Siguen las preguntas. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. O sea, todos sabemos, los creyentes, que hemos nacido de nuevo y somos ahora parte del cuerpo del Señor. O sea, la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros somos portadores del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. Eso significa que nos ha sido impartida la naturaleza divina del Señor Jesús. Hoy en día tenemos un área en nuestro interior, precisamente en nuestro espíritu, que es precisamente la naturaleza del Señor Jesús. O sea, para hacerlo de una manera más clara, siempre repetimos esto: somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. En ese espíritu es que donde radica la presencia del Señor Jesús en aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo. Eso significa que cuando no teníamos a Cristo como Señor, cuando no creíamos en Dios, cuando no teníamos relación con Dios, entonces el espíritu humano que somos nosotros, y quiero hacer esta aclaración bien firme, determinante, de que en realidad nosotros somos espíritu. Porque muchas veces creemos que somos sencillamente lo que ven nuestros ojos. Nos miramos al espejo y vemos la figura que tenemos. Eso es la parte de nuestro cuerpo. Pero la realidad que la verdadera naturaleza del creyente es el espíritu. Somos espíritu. Espíritu dotados de cuerpo y dotados de un alma que también es intangible como el espíritu. Pero el espíritu ha sido vivificado por el Espíritu del Señor. Así que cuando ocurrió ese milagro, por obra y gracia de la fe que hemos tenido en el Señor Jesús, porque lo hemos recibido, hemos creído en Él, entonces nacimos de nuevo. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora estamos en la capacidad de discernir. Diga conmigo: discernir. Discernir significa evaluar, comparar, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, y tomar decisiones acorde a lo que la palabra de Dios nos revela acerca de lo que es bueno. Obviamente, el cristiano siempre es invitado a discernir y adoptar por lo bueno que el Señor nos habla en su palabra. Toda la palabra que encontramos escrita desde el Génesis al Apocalipsis, nosotros tenemos que reconocerlo como una palabra inspirada, ¿verdad? 66 libros que tenemos en nuestra maravillosa y divina palabra de Dios, entonces es palabra inspirada por Dios. Así que todo eso es una revelación para nosotros. Nosotros no estamos buscando una revelación sobre la revelación ya mostrada en las Escrituras. Sencillamente creemos que es una revelación esto que hemos leído. Por ejemplo: no harás con buey y con asno juntamente. Vamos a leer un verso más en 2 de Corintios, en el próximo capítulo, en el capítulo 7, el verso 1. 2 de Corintios, usted puede apuntarlo si quiere, los versículos, ¿verdad? O puede ver el video más tarde, va a quedar grabado aquí en el grupo de Facebook, Asamblea del Reino de Dios, Detroit. Entonces lo puede rever y puede apuntar después también. ¿Qué dice así? 2 de Corintios, capítulo 7, el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Repito, así que tenemos tales promesas, las que estamos hablando, las que encontramos en las Escrituras, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, nuestra carne puede estar contaminada y nuestro espíritu también corre riesgo de contaminarse si nosotros no tomamos los cuidados que la misma Escritura
nos proporciona para mantenernos limpios en la presencia del Señor. Y dice acá, termina rematando este verso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, el propósito de Dios no solamente que hayamos nacido de nuevo, sino que busquemos al Señor y busquemos la perfección, ¿verdad?, de la santidad que Él mismo nos provee. Nosotros somos responsables de esta búsqueda, de esta limpieza. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso significa que si bien la gracia del Señor nos alcanza, vivifica nuestro espíritu, nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad de limpiarnos de la contaminación. ¿Y qué sería la contaminación? De todas aquellas cosas que son ajenas a la voluntad de Dios. No vamos ahora a repetir todo, pero nosotros de alguna forma tenemos implícito en nuestro interior, habiendo nacido de nuevo, qué es lo que agrada y desagrada al Señor. Y cuando leemos la palabra, que es espíritu y es vida, entonces esa palabra se hace carne en nosotros y de esa manera podemos discernir a plenitud la Escritura. Gloria a Dios. Así que hay personas a veces que nos preguntan, que son nuevas en la fe, y dicen, no puedo comprender algunas cosas de la Escritura. Como todos sabemos, todo es un proceso. No implica que uno recién se convierta al Señor, nazca de nuevo y ya sepa todas las cosas. Esto es una revelación gradual que vamos recibiendo del Señor. En algunos casos la revelación viene más rápido, en otros se tarda más. Pero en definitiva, la revelación de la palabra hace que nosotros tomemos decisiones acordes a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No solamente que salvarnos del infierno, hacernos nacer de nuevo, pero con un propósito, que busquemos ser santos como Él es santo. Somos llamados a ser hijas e hijos de Dios. Dios es santo y por lo tanto sus hijos también deben procurar, ¿verdad?, limpiarse de esa contaminación que traemos del mundo y ser santos como Él es santo. Allí vamos a encontrar nosotros la clave y el secreto para ser victoriosos en la vida, queridos hermanos. No se trata sencillamente de hacer muchos esfuerzos, ¿verdad?, en pos de perfeccionarnos y buscar la santidad. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, vaya obrando en nuestro interior, sin oponer resistencia. O sea, no hay que hacer fuerza para ser santo. No sé si me explico. Si usted hace fuerza para buscar la santidad, entonces le va a costar mucho más que sencillamente esperar que sea el Espíritu Santo el que siga obrando en nuestro interior. Nosotros a veces queremos rápidamente pasar de un nivel a otro. Y bueno, Dios tiene que procesar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, esos esfuerzos a veces entorpecen la labor del Espíritu. El Espíritu Santo está esperando en nosotros que le dejemos la libertad para que Él siga obrando en cada uno de nosotros y Él va a ir transformando y cambiando nuestra vida. Así como el niño toma una plastilina en su mano y le va dando forma, ¿verdad? Y de la manera en que la plastilina deja de resistirse a los impulsos del niño, entonces el niño con esa plastilina juega y le va a dar la forma apropiada que él busca darle, un animalito, una figura, etcétera, para entonces él conseguir su propósito. Así el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Lo que tenemos que hacer, si hay que hacer algo, es no oponer resistencia al trabajo del Espíritu Santo. Pero también viene esta información donde sí somos responsables de permitirle al Espíritu Santo que obre. Por eso estas preguntas que nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde se le dice a los corintios que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos, sabemos que no lo tenemos que definir, son las personas que no creen, los que no tienen fe, no creen en Dios, no creen en el Señor. Unirse en yugo desigual puede significar muchas cosas.
En primer lugar, una relación matrimonial, ¿verdad? Es un yugo, es una unión. Entonces, no es recomendable que alguien, ¿verdad?, se una en yugo desigual con una persona incrédula. Me estoy refiriendo a alguien que es cristiana o que es cristiano. Pero también se aplica a las relaciones laborales, a las relaciones comerciales. En todos los ámbitos de la vida nosotros tenemos que aprender esta regla, que podemos encontrar posibilidades de yugo desigual en muchos ámbitos donde nos movemos cotidianamente. Nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudio, las relaciones humanas que tenemos, no sencillamente el asistir a las reuniones de iglesia, que son muy importantes, por cierto, y es recomendable que nos relacionemos con las personas de la misma fe, gloria a Dios. Pero el tema aquí, que el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? No hay comunión de la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque una cancela a la otra. Si dejamos que la luz brille, entonces las tinieblas van a desaparecer. Pero si nosotros permitimos que las tinieblas inunden nuestra vida, entonces la luz se va a ir retirando. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué significa? ¿Qué acuerdo hay entre el Señor Jesús y Belial, que es el príncipe de este mundo? Ningún acuerdo, por supuesto, y ya saben a quién me estoy refiriendo, al alma, al enemigo de las almas de los hombres. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Ya lo habíamos visto. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Antiguamente había costumbre en los templos a distintas deidades de crearse o fabricarse ídolos, creyendo que detrás de esas imágenes, estatuas o diferentes tipos de manifestaciones artísticas, entonces se escondía la deidad o incluía la deidad y se le daba honra, se le daba pleitesía, se le daba adoración a esas imágenes, como también hoy en día estamos acostumbrados a ver detrás de distintas religiones, donde se honra a imágenes, a estatuas, a distintas cosas que no son más que objetos, que no son más que cosas elaboradas y hechas por la mano de los hombres, porque al que hay que darle gloria y honra es a Dios, que es espíritu, al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, y que ninguno de nosotros ha podido fabricarlo, idearlo, hacerlo, sino que más bien es el creador el que nos dio forma a nosotros. Así que a ese Dios hay que adorar, gloria a Dios. Y nos tenemos que despojar, ¿verdad?, de todo lo que representa esa idolatría, encarnada en esa adoración o esa honra hacia ídolos que las personas se hacen, creyendo que de esa manera están honrando a Dios. Pero lejos de eso, están quebrantando el mandamiento donde se nos dice en la misma escritura de que no debemos de inclinarnos ante imágenes o semejanzas de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que, querido amiga que tú estás escuchando esto, podemos asegurarte y decirte, lee por favor Éxodo capítulo 20, los primeros versículos, donde vamos a encontrar una lista de mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos es precisamente este: no honrarás, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. 3 niveles se nos explica, y obviamente lo que está en el cielo no hay que hacerse imagen. Muchos creen de que sus personajes preferidos de la Biblia están allá en el cielo, y vamos a concordar en eso. Por ejemplo, María, la madre del Señor Jesús, obviamente que es una mujer privilegiada porque fue escogido entre todas las mujeres para que fuera la madre del Señor Jesús, está hoy en el cielo. Pero la Biblia nos dice que no te harás semejanza alguna de lo que está en el cielo. Así que es contrario a la Escritura, quebrantando ese mandamiento, si nosotros nos hacemos imágenes de alguna persona muy honrosa que estuviese en el cielo ahora, como María, por ejemplo, y algunos otros personajes bíblicos, apóstoles, etcétera, buenas personas, personas de honorabilidad, pero
que nunca debemos de buscar, ni adorar, ni darle pleitesía, ni ningún tipo de reconocimiento, porque al único que hay que adorar es al Dios vivo, al Dios verdadero. Así que a ese Dios tenemos que bendecir y adorar. Amén. Gloria a Dios. Así que también nos dice la Escritura, ¿verdad? Dentro de las preguntas y las recomendaciones, aquí el apóstol Pablo dice que vosotros sois el templo del Dios viviente, como ya habíamos hablado previamente, y dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. O sea, nosotros no tenemos que buscar a Dios muy lejos, nosotros tenemos que buscar a Dios en nuestro interior si ya lo hemos recibido al Señor Jesús. Ahí está, no hay que ir muy lejos para buscar a Dios. Lo vamos a encontrar en nuestro interior si hemos recibido a Cristo. Pero también lo vamos a encontrar a Dios en este lugar, en la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, si alguien pretende buscar a Dios, búsquenlo en la Escritura, ahí lo va a encontrar. Amén. Gloria a Dios. Así que esto es muy importante. El capítulo 7 de 2 de Corintios, capítulo 6, 7:1, habíamos leído, y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Allí nos tenemos otra clave, ¿verdad? Para que nosotros podamos entonces ver la importancia de seguir la recomendación de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, como ya previamente habíamos hablado, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santidad que recibimos de parte de Dios, porque Dios es santo y está en nuestro interior, nos corresponde perfeccionarla. ¿Por qué? Porque la mistura en nuestro interior, donde todavía seguimos manifestando esa naturaleza caída propia de cada ser humano, entonces hace ese compromiso de parte nuestra que tenemos que perfeccionarnos. Ahí tenemos que buscar a Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Repito, lo buscamos en nuestro espíritu, pero lo encontramos en la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 22 de Deuteronomio nos da diversas leyes para bendecir al pueblo de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 22, el verso 8, también vamos a mirar, Deuteronomio capítulo 22, verso 8, gloria a Dios, dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos llamados a construir una casa para Dios. La casa para Dios, como dijimos, somos nosotros, piedras vivas que formamos la iglesia del Señor Jesús, el conjunto, la totalidad del cuerpo de Cristo acá en la tierra, pero tenemos un compromiso con nosotros mismos en primer lugar. Primero tenemos que edificar el templo en nosotros mismos. Usted no puede intentar edificar o levantar templos en los demás si usted todavía está en el proceso de edificación. Por lo menos tenemos que tener la seguridad, la convicción de que ya ahora las cosas están ordenadas en nuestra vida para poder servir al Señor fielmente de la manera que Dios quiere. Pero fíjese el consejo, dice, harás pretil a tu terrado. ¿Qué es un pretil? Un pretil es una baranda, una protección. Las terrazas en las casas, ¿verdad? Aquí son con caída por la razón del clima, ¿verdad? La nieve, ¿verdad? Entonces, pero en otros lugares, entonces hay terrazas que son planos, tienen una leve caída para que el agua cuando llueve pueda drenarse del techo, pero entonces para evitar accidentes se le hace una pequeña pared más alta en los terrados, en las terrazas. Entonces, eso es el pretil. ¿Por qué se hace eso? Precisamente como una protección. Es lo que nos da Dios a cada uno de nosotros para protegernos en nuestra vida. Nosotros
tenemos que edificar esa protección. Por eso dice acá, dice que tenemos que hacer pretil a tu terrado. O sea, tenemos que hacer esa protección, esa limitación, que va a permitir que podamos andar con libertad sabiendo que hay un límite en nuestra vida. El límite nos lo va a mostrar la palabra de Dios. Nosotros vamos a edificar ese pretil siguiendo la instrucción bíblica. Por eso es tan importante conocer la palabra, estudiarla, ¿verdad? Buscar el discernimiento espiritual a través de lo que nos habla la palabra. Entonces vamos a encontrar instrucciones de cómo vamos a marcar el límite para nosotros, ni nadie que sufra accidentes, ¿verdad?, de caerse de un techo, precisamente por no tener el pretil asegurado, por no tener ese pretil o ese muro levantado de la manera acorde para protegernos, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros consideremos estas cosas. Dios nos manda a poner un pretil, ¿verdad?, para que no hayan caídas. Son leyes de protección. Dios con estas leyes evita las muertes innecesarias. ¿Cuántas personas han caído de sus techos por no contar, ¿verdad?, con esa protección que parece insignificante, parece incomprensible que pueda servir de algo, pero es obviamente algo que probablemente se necesita aquí también, ¿verdad?, para que no nos caigamos y entonces tuviéramos una protección, gloria a Dios. Pero el tema es que eso es importante en el aspecto espiritual también, gloria a Dios. En el verso 10, hemos leído ya ese verso 10, que nos dice que no ararás con buey y con asno juntamente. Es otra instrucción, como a la luz de lo que hemos visto en 2 de Corintios capítulo 6, que ya hemos leído, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Por qué? Buey con asno, no hay que arar. Los que conocen de agricultura, ¿verdad?, saben que el buey es un animal que de proporciones grandes y el asno es menor, o sea, es de menor tamaño. Entonces el buey, si usted lo pone con un asno, obviamente va a sufrir más el buey. ¿Por qué? Porque las cinchos y los arneses que necesitan, entonces de repente van a estar muy ajustados, y en cambio lo del asno no, porque es un animal más pequeño que tiene una fuerza menor que el buey. Entonces es algo desproporcionado. El buey va a hacer fuerza y el asno va a ser arrastrado hasta con la fuerza del buey. Entonces de poco va a servir el asno en ese trabajo, más bien va a servir de estorbo. Entonces, por eso la recomendación para nosotros que no tenemos que arar con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque hay diferencia de fortaleza, como la estamos explicando, la diferencia de grosor corporal, y hay también una diferencia en el ritmo al andar. Uno es el ritmo del buey y otro es el ritmo del asno. El buey es un animal más grande, da zancadas más largas, y el asno se va a quedar siempre atrás en comparación del buey, que están uncidos juntos, ¿verdad?, para supuestamente tirar y provocar arar la tierra. Pero entonces eso saldría bien difícil para el asno porque sería como arrastrado, y también es difícil para el buey porque se entorpece su labor, gloria a Dios. Hay diferencia en el andar. Entonces, el apóstol, en lo que hemos leído en 2 de Corintios capítulo 6, el verso 14, nos habla de este texto en casi todas estas cosas que nos está advirtiendo, diciéndonos que no nos unamos con los asnos. Amén. Si usted va a arar, no are con un asno, porque va a ser una labor desigual. En otras palabras, no haremos con burros, hagamos el trabajo con bueyes. Me estoy explicando, hermano, amigo, me estoy explicando. Esto es una recomendación no solo de carácter espiritual, sino también en todos los ámbitos de los negocios, de las relaciones humanas.
no nos unamos a los burros. Unámonos con personas semejantes en convicciones, en ideas, en creencias, a nosotros. Si somos cristianos, vamos a unirnos a cristianos. No vamos a honrar a Belial de este mundo uniéndonos con él, porque no tiene nada en nosotros. ¿Sí? Belial es el diablo, obviamente, pero nosotros entonces nos tenemos que unir a personas semejantes. La labor en la obra de Dios no la pueden hacer los burros, la hacen los bueyes, que tiran juntos, que tiran parejo, que van para adelante, que no se molestan el uno al otro, ¿sí? Que tiran acorde a cómo tienen que marchar, al mismo paso, para que no haya diferencias. Entonces, nosotros debemos saber que hay cosas incompatibles para nuestra vida. Esas cosas incompatibles las vamos a ir aprendiendo y discerniendo en la práctica, en la experiencia cotidiana, en la vida. Nos vamos a dar cuenta quién es un asno y quién es un buey. O en otras palabras, quién es un burro y quién es un buey. No se una a los burros. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Esto es importante ponerle atención, porque esto es la clave para el éxito en muchas áreas, no solamente en el aspecto espiritual, que es lo más importante, pero también en el ámbito de las relaciones humanas, de los negocios, del comercio, en todas las áreas. No hay que unirse nunca a burros. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que para Dios hay cosas incompatibles. Para nosotros todo puede valer, como para la gente que todo vale. Bueno, un buey, un asno, bueno, tiran juntos y él no escandaliza y no genera ningún problema. Pero para el observador cristiano, detallista, se da cuenta que hay algo que no funciona bien. ¿Sí? La unión de un buey con un burro nunca va a funcionar bien. Uno en desmedro del otro, pero nunca van a tirar parejos para adelante. Así que, ¿qué comunión, verdad, tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene que hacer la justicia con la injusticia? No pueden unirse. No son buenas compañeras la justicia y la injusticia, son cosas totalmente contrarias. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tratar de unir, ¿verdad?, lo que no ha sido diseñado para unirse. Amén. No busque unir lo que no puede unirse, porque el que une siempre es Dios. Dejemos ese proceso en las manos del Señor. Si usted busca unirse, ¿verdad?, a lo que Dios no ha planificado que usted se une a burros, obviamente las cosas no le van a salir bien. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito para los bueyes, y hay un plan y un propósito para los burros también. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que honrar la palabra y buscar, ¿verdad?, no unir, ¿verdad?, el agua con el aceite. ¿Qué tiene que ver el agua con el aceite? No se pueden unir nunca. Usted lo sabe. Si intente mezclar agua y aceite, usted va a ver que siempre el aceite va a flotar. Nunca se va a unir con el agua. Entonces, la luz con las tinieblas, ya lo hemos explicado, no pueden unirse, no pueden estar juntas. No puede brillar luz y haber tinieblas en nuestra alma. O es luz o es tiniebla. Por eso es tan importante nosotros conocer las Escrituras y ponerlas en práctica en nosotros, discernir la palabra y decir: Señor, yo no tengo todavía el discernimiento, ayúdame. Y el Señor, el Espíritu Santo, va a ayudarnos a distinguir la diferencia entre un buey y un burro. Entonces, repito, Cristo con Belial, ya lo hablamos, ¿verdad? El creyente con el incrédulo. ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? No se pueden pegar, no hay forma, no es la misma naturaleza. No podemos unir dos cosas de naturaleza diferente.
Me estoy explicando, hermano. Un cristiano, creyente, no puede realmente unirse con el incrédulo. Tarde o temprano va a haber un cortocircuito. Y digo tarde o temprano, porque más temprano que tarde, ¿sí? Va a suceder eso. Y se empieza a manifestar y empieza a haber cortocircuitos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está advirtiendo que no puede existir ese tipo de unión, o sea, esa unidad del cristiano o el creyente con el incrédulo. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios y los ídolos? Meter en la antigüedad un ídolo en el templo de Dios era algo muy grave. ¿Sí? Se intentó muchas veces profanar el templo en Jerusalén. Los soldados romanos, cuando conquistaron la ciudad, profanaron el templo en Jerusalén, lo destruyeron. Pero el templo, ¿verdad?, ya había culminado su propósito, ya Dios no lo necesitaba más, porque ahora se estaba levantando el verdadero templo de Dios que somos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Así que, ¿qué nosotros podemos decir acerca de esto, en el que es el templo de Dios? La Biblia nos dice, como hemos leído, dice, Dios anda en medio nuestro, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. O sea, Dios es el que está alrededor nuestro, el que va mostrándonos el camino. Él lo hace a través del Espíritu Santo, el que nos da las instrucciones, el que a través de esta su palabra nos da la revelación para que nosotros podamos llegar a concluir la labor, la misión, el propósito para el cual Dios nos diseñó. Amén. Porque si nosotros no comprendemos para qué Dios nos quiere, entonces diríamos que estamos perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos un propósito designado por Dios para cada uno. Unos de una manera, otros de otra, pero siempre manteniendo estas instrucciones fundamentales de no mezclarnos con las tinieblas. Somos luz. Amén. Gloria a Dios. Y aquí dice también el apóstol, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, no tengamos relación con la suciedad. No tengamos relación con lo que contamina. No tengamos relación con el pecado. Por eso es tan importante para nosotros distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando usted huele a pecado, aléjese. No lo toque, no se acerque, rechácelo, porque Dios lo rechaza. Nada que es pecado se le va a pegar a Dios, porque Él es santo, 3 veces santo, más bien el pecado se aleja de Dios. La naturaleza pecaminosa lo único que procura es alejarse de Dios, retirarse, porque no puede soportar la santidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que limpiémonos de toda esa contaminación de carne y de espíritu. Esto es muy importante. La consecuencia lógica de acercarnos a Dios y de recibir lo de Dios es limpiarse de la contaminación de la contaminación de la carne y de espíritu. Sería una lista interminable que nosotros podíamos describir aquí, pero que usted conoce, usted sabe que hay en su interior. No necesita ayuda en esto. El Espíritu Santo también lo tiene usted, lo tengo yo, lo tiene cada hija, hijo de Dios. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Si usted todavía no tiene ese testimonio de parte de Dios, ahí hay un problema. Amén. Quiere decir que la voz de Dios no se hace presente en su interior y por lo tanto no hay ninguna relación con Dios. Ese es el problema más grave de las personas. Espíritu, ¿verdad?, que es contaminado por influencias espirituales, que provienen del enemigo. Así que muchas veces nosotros abrimos puertas a esas influencias espirituales negativas y les permitimos entrar en nuestra alma, como rencores, por ejemplo,
resentimiento, falta de perdón, etcétera, 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 y cosas que todos sabemos, porque usted también, y usted que me está viendo en el video, sabe que están en su interior cuando están mal. Todos sabemos lo que está mal. El Espíritu Santo llega a nosotros y nos señala con claridad. Esperemos ese señalamiento, que yo confío y creo que a través de esta humilde y sencilla palabra, entonces también eso va a trabajar en usted, en mí y en todos los que estamos aquí. Gloria a Dios. La santidad es apartarse del mal. Santidad significa estar consagrados a Dios, separados para Dios. Nosotros a veces nos da cierto temor, ¿verdad?, ante estas palabras. Decir, bueno, somos santos, tenemos que ser santos y pensamos que tenemos que ser perfectos. No vamos a creer que somos perfectos. Perfecto es Dios. Nosotros vamos procurando la santidad, no por nuestros propios esfuerzos humanos. Es imposible ser santo con nuestro esfuerzo humano. Dejemos que sea el Espíritu Santo que trabaje a nuestro favor, y usted va a ver más pronto que tarde que usted va a ir venciendo y va logrando victorias sobre el pecado que lo ha estado gobernando quizás durante toda su vida. Pero cuando usted permite que sea el Espíritu de Dios que trabaje, la victoria es segura. Amén. Gloria a Dios. Así que sin el temor de Dios no hay santidad posible. Si no tememos a Dios, no podemos ser santos. Pero hay personas que escuchan la Biblia, la palabra, escuchan predicaciones, ¿verdad? A veces no sencillamente viniendo a una reunión de iglesia, hoy es una reunión de estudio, pero a veces las personas creen, bueno, que Dios no va a ser severo con ellos. ¿Por qué? Porque un poco de pecado no le hace mal a nadie, ¿verdad? Un poco de esto, un poco de lo otro, y que si tienen los ojos fuera del plan de Dios, y si tienen su alma, su mente, sus oídos fuera de lo que Dios quiere, bueno, y se presta cada una de estas cosas para la maldad, para el mal, o para estar, ¿verdad?, embelesado, ¿verdad?, en un celular día y noche, estar allí mirando tonterías. Bueno, la gente cree que Dios no toma en cuenta esas cosas, y Dios sí toma en cuenta todas las cosas. A Él no se le pasa de alto nada. Amén. Estábamos hablando del control del gobierno previamente con el hermano, y entonces hoy en día con la tecnología, la inteligencia artificial y tantas otras cosas que vienen creciendo cada vez más, hay un control cada vez mayor de las personas. Todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo sabe, cuanto más nosotros que tenemos un chip, que es el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, en nuestro interior hay como un GPS, ¿verdad?, que nos está acompañando continuamente, sabiendo a dónde se dirigen nuestros pasos, que escuchan nuestros oídos, que ven nuestros ojos, de qué manera hablamos, nos conducimos, de qué forma nos relacionamos, si tenemos comunión, ¿verdad?, con las tinieblas, etc. Entonces, todas esas cosas nos van a afectar. Pero si nosotros nos determinamos y pedimos ayuda al Espíritu Santo, tenga la seguridad, amiga, amigo que me escucha, por eso hay que clamar al Señor Jesús: sálvame, Señor, de este mundo malo, corrupto, inmoral, dañino. Vivimos un tiempo peligroso donde la maldad es rampante y se ha multiplicado a grados obscenos. Vemos de qué manera vive la sociedad actual, de qué manera habla, de qué manera se conduce, de qué manera se toman las decisiones en todas las áreas, en las escuelas, en la calle, en el comercio, en el gobierno, en las leyes y tantas cosas propias de la sociedad moderna que vivimos. Pero ahí vemos el rastro de las tinieblas. Entonces es bien difícil, ¿verdad?, vivir en medio de tanta maldad, pero no es imposible. Todo es posible para el que puede creer. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en este Dios vivo y verdadero que nos revela esa palabra, el Espíritu Santo va a ayudarnos, va a asistirnos. Y nosotros tenemos
la mejor de las armas, la mejor de las herramientas, que es la oración. Tenemos falta de algo, no somos suficientes, oremos. Pidámosle al que inspiró este libro, el que nos enseña todas estas instrucciones, a que las haga realidad en nuestra vida. No somos nosotros los que hacemos realidad las cosas, es Dios el que las manifiesta en nosotros. Así que pidamos ayuda al Creador, pidamos ayuda al Espíritu de Dios, y Él nos va a asistir, Él va a extender la mano, Él nos va a sacar del pozo, Él nos va a levantar, Él va a poner nuestros pies sobre la roca y va a poner un cántico nuevo en cada uno de nosotros, para que adoremos y alabemos a Dios. Qué maravilloso es eso, ¿verdad, amiga, amigo? ¿Cuánto haces que realmente quieres cambiar tu vida y no sabes cómo hacerlo? Te has dicho, voy a tratar de buscar cambiar. Tengo que encontrar la religión verdadera. Tengo que encontrar de qué forma acercarme a Dios. Mucha gente sincera se hace esas afirmaciones y lo procuran. Intentan de una forma, intentan de otra, pero tantas han sido las decepciones en sus vidas que entonces han desistido de esa búsqueda. ¿Saben por qué? Porque no han sabido buscar, porque a Dios se lo encuentran aquí, en la palabra. La palabra de Dios es la que nos revela al Creador. Así que yo le invito a usted a que se relacione con Dios a través de la palabra. Si usted estudia la palabra, por eso le invitamos a las reuniones de oración, de estudio, los martes a partir de las 7:30, los viernes 7:30 de la tarde, los días domingos tenemos estudio bíblico a partir de las 12, escuela bíblica, y también la reunión general a partir de la 1 de la tarde, en donde adoramos, cantamos al Señor, nos gozamos en su presencia, pero también recibimos la palabra que nos trae vida y vida en abundancia. Por eso es tan importante la búsqueda de Dios. Recuerde, usted no va a encontrar a Dios en una catedral, no está allí. No lo va a encontrar en un edificio, no lo va a encontrar entre 4 paredes. A Dios lo va a encontrar acá, en este libro. Es el descubrimiento que han hecho millones de personas que han tenido una relación con Dios a lo largo de la historia. Personas que han encontrado el refugio para sus almas. Refugio en la palabra. La palabra los ha consolado, los ha bendecido, porque es el Espíritu Santo hablando directamente a nuestros corazones. Así que todos estos consejos, estas recomendaciones, las encontramos en la Biblia, la maravillosa palabra de Dios. Busquémosla y nunca Dios nos va a defraudar. Nunca Dios nos va a desechar. Siempre Dios está interesado en revelarse a cada uno de los que le buscan. Por eso también la Escritura dice, buscad a Dios mientras puedas ser hallado. Busquemos a Dios, tú que todavía respiras, mientras puedes ser hallado. Porque de otra manera va a llegar un momento en que ya va a ser muy tarde para buscar a Dios. Y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la Escritura. Pero estamos a tiempo, estás a tiempo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Busca al Señor Jesús, busca en la palabra de Dios. Así que ahora vamos a orar. Vamos a orar si tú estás pasando una lucha, una dificultad. Quizás no sabes para qué naciste. No sabes por qué estás viviendo lo que vives. No sabes por qué estás aquí con los pies sobre esta tierra, en este lugar, en esta nación, en este país, en esta ciudad. Porque Dios tiene un propósito contigo. Pero hay que descubrirlo. ¿Cómo? Conociendo al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu del Señor que está en este libro. Vamos a orar. Solo hay que recibir a Cristo en el corazón. Si tú lo quieres hacer ahora, bienvenido eres. Abrirle tu corazón al Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, yo te necesito. Yo quiero cambiar la vida. Yo he intentado de una de otra manera. He seguido instrucciones humanas, consejos, buenos consejos, pero no pude conseguir nada. Ahora, Señor, yo confío en ti, solo en ti. Y bien estás haciendo si puedes confiar solo en Dios, porque Él nunca te va a defraudar. Así que en esta hora vamos a orar, pero también quiero hacerte esta invitación. Abre tu corazón al Señor ahora. Ahora es el momento de salvación. Este es el día.
Hoy las puertas de tu corazón están siendo llamadas, golpeadas por la mano del Señor, diciéndote que Él está a la puerta y llama. Abre esa puerta de tu corazón, porque Él va a entrar en ti, va a iluminar tu vida y va a poner en orden todas las cosas y va a morar allí contigo para hacer fiesta. Vas a tener problemas, luchas y dificultades, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Escojamos bien con quién andamos. Tengamos ese discernimiento. No se puede unir el burro con el buey, o el buey con el burro, o el asno. Interesante lo del asno, porque el asno no se puede multiplicar el asno. Se me chisporroteó el tintero. El asno no puede, ¿verdad?, multiplicarse. Pero bueno, no vamos a abundar el tiempo, la hora se nos fue. Pero lo importante es que busquemos discernir la palabra. Busquemos identificarnos con la Escritura. A partir de ahora, si tú clamas al Señor, escucha esto que te digo, si tú clamas al Señor y le dices, Señor, ven en mi ayuda, Él lo va a hacer. Y una de las primeras cosas es que vas a abrir este libro que antes te desagradaba, que no entendías. Pero en donde lo abras, vas a leer algo y va a estar hablándote a ti. Tú te vas a dar cuenta, más temprano que tarde, que te está hablando a ti. Porque este es un libro vivo, es una palabra viva, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo está aquí. No porque tengamos este libro como un talismán en la mano o bajo el brazo, o lo pongamos en la cabecera de nuestra cama, en la mesita de luz. No, sencillamente porque esta palabra la tenemos que anidar en nuestro espíritu. Si nosotros la guardamos, la atesoramos, meditamos en ella, entonces esa palabra que es viva, eficaz, verdadera, se va a manifestar poderosamente en nuestra vida, en tu vida. ¿Qué necesidad tiene Dios de ti? Pero cuán grande es la necesidad que tú tienes de Dios. Cuán grande, que no has podido todavía encontrar esa maravillosa fuente de la felicidad que has pretendido buscar y no has encontrado. Hoy está aquí, es Cristo Jesús. Él es la fuente de la vida. Recíbele en tu corazón. Él está dispuesto a entrar y a cambiar muchas cosas. Tu vida va a ser diferente. Te lo prometo, te lo aseguro, porque este libro me lo asegura. Si eres sincera, eres sincero y reconoces que eres una persona necesitada de Dios, Él va a asistir y va a hacer todas estas cosas que estamos hablando. No son falsas promesas. Estás decepcionada, decepcionado. Las religiones te han decepcionado. Caminos humanos, ideologías humanas, todo te ha fracasado. Cristo nunca. Él está presente ahora mismo, para allí donde estás, en tu casa, en el carro, en la cama, en el sofá, en la cocina, preparando los alimentos, donde estés. Ahora es el momento en que Él va a entrar en tu vida, en tu corazón, y tu vida va a ser diferente. Recibe a Cristo ahora. Dile, sí, Señor Jesús. Vamos a orar. Puedes repetir estas sencillas palabras. Señor Jesús, te recibo ahora. Te necesito, Señor. Sálvame, Señor Jesús. Líbrame de esta carga, de este peso, de este agobio, Señor. Los días pasan día tras día, Señor, como una rutina sin fin. Siempre lo mismo, Señor. Por la mañana sol, durante el día, y llega la tarde, se hace la oscuridad, y mi corazón sigue vacío, hueco, sin paz, sin gozo, sin felicidad. Entra, Señor Jesús, aleluya, entra.
Entra en mi vida, Señor. Llena mi alma, llena mi corazón. Te necesito, Señor Jesús. Dile así nada más. Él va a hacerlo, Él va a entrar. Él está esperando esa decisión tuya. Está esperando esas palabras sinceras de lo profundo de tu corazón. Él va a entrar. No te va a desamparar, no te va a dejar. Nunca te va a defraudar. Ahora es la hora. Gracias por haberlo hecho. Sé que hay algunos que toman una decisión por Cristo ahora. Hoy es el día. No es casualidad que hayas visto este video, estas últimas palabras, por ejemplo. Míralo todo. Disfruta la palabra. Léela, búsquela. Y te va a dar sed de buscar más. Porque así hace el Espíritu Santo. Vamos a estar orando por ti, por los enfermos. Si hay enfermos, también pueden creer que hay provisión divina para su salud. La Biblia dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Fuimos curados, no importa la enfermedad. Confiésalo con fe. Nos unimos también todos nosotros. Si hay una dolencia aquí, una enfermedad, cualquier situación, un malestar, si hay un problema financiero, si hay una dificultad familiar, lo que sea, vamos a confiar en el Señor. Dios está aquí para ayudarnos, para levantarte. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias por aquellos que están viendo el video. Gloria. Que aquellos que lo van a ver más Alabanza, tarde, gloria toca a tu los nombre, corazones, Jesús. Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a vivir como somos llamados a vivir. Gloria a tu nombre. Ser bueyes que vamos para adelante, a unirnos con la verdad, Amén. Señor, a ser uncidos Obra, por tu Señor, rompe Espíritu, cadenas, libera. Señor de gloria. Va a haber situaciones difíciles, Trae salud. va a haber algo que se nos quieren pegar a nuestro lado, Señor, pero no podemos, Señor, cargar y arrastrarlos, porque tenemos una misión. Tenemos un objetivo, hay un propósito, Señor, superior a nosotros. No somos cualquier cosa, somos tus hijas, somos tus hijos, porque hemos recibido tu Espíritu en nuestro corazón. Alabanza, Te gloria. doy gracias ahora. Salva, Señor, sana en el nombre de Jesús todas las dolencias del cuerpo, en el nombre de Jesús, sea cual fuere la dolencia. Aleluya, gloria. El asma, la artritis, la artrosis, los tumores desaparecen en el nombre de Jesús. Amén, sí, Señor. Cegueras, Aleluya. problemas en la vista, en los oídos, infecciones, problemas en el estómago, úlceras, gastritis, se van en el nombre de Jesús. Los cálculos en los riñones, en las vesículas, se deshacen en el nombre de Jesús. Alabanza. Padre de gloria, sana al que tiene un problema en la piel, al que tiene un problema en los pies, la neuropatía, los problemas en rodillas, los problemas en las columnas, escoliosis, deformaciones. Señor, alinea, arregla, corrige. En el nombre de Jesús, mueve tu mano de poder, Espíritu Santo. Ordena los huesos, Señor, allí que sientan, Señor, el tronar de esos huesos que se alinean. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque para ti todas las cosas son posibles, Señor. Gracias. Yo lo creo, Señor. Gloria, yo lo he visto, lo he sentido. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque ahora también creo que lo estás haciendo en aquellos que con fe están escuchando, Señor. Están creyendo, están confesando, están creyendo que reciben la salud, la sanidad, el milagro. En el nombre de Jesús. Alabanza. Son libres de drogas, de adicciones, de problemas, Señor. Son libres de problemas mentales, Señor, de esquizofrenia. Son libres de polaridad, de bipolaridad. Son libres de todas esas cosas que están obrando, Señor, y agobiando a las personas, Señor. Hay quienes no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir por las noches, Señor. Obra en el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús la migraña, los dolores en la cabeza, en los cuellos, en los oídos, en los pulmones. Fuera en el nombre de Jesús la enfermedad. Gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Pero lo más importante, Señor, gracias por la salvación. Gracias, Señor, por la salvación. Amén. Porque sea lo que sea, Señor, un día vamos a partir de esta vida,
pero seguros y confiados de estar en tu presencia. Amén. Sí, Gracias por Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Gracias por la sangre derramada en la cruz, que nos limpia de todo el pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos despedimos con la paz del Señor Jesucristo.